Se dicen sumamente preocupados porque el gobierno del presidente López Obrador está militarizando todas las áreas de la administración pública federal, pero hasta ahora ninguna de las voces que durante los últimos 2 años pues ha puesto el grito en el cielo por el incremento de actividades de índole civil en las que participa o coparticipa el ejército mexicano, ha podido aportar una sola prueba de ese supuesto peligro de hipermilitarización, de los riesgos de esa extralimitación de la que acusan en términos de uso de las Fuerzas Armadas al presidente López Obrador. Durante los últimos 2 años hemos escuchado a las mismas voces que durante los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, pues fueron las más significativas en torno de las áreas de seguridad pública y de en la vigilancia a las Fuerzas Armadas, y que casualmente también fueron recipientarias de los principales recursos que se destinaban a organizaciones no gubernamentales en el área de seguridad ciudadana, seguridad pública. Y hemos escuchado pues un sinfín de advertencias sobre los riesgos del proceso de militarización, como llaman ellos, como llaman ellas, a lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente López Obrador y la participación del ejército en diversas tareas. Hemos escuchado desde estas voces que es un riesgo para la democracia, que es un riesgo para el país, que el ejército participe en actividades distintas de la seguridad pública. Los hemos escuchado pues lamentarse y advertir que nos encaminamos hacia una dictadura porque el ejército pues participa en actividades como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la zona de Texcoco. Los hemos visto preocupadas porque el ejército participa en la construcción de algunos tramos del Tren Maya, porque participa en la construcción de algunas de las sucursales del Banco del Bienestar, la punta de lanza en materia económica del presidente López Obrador. Les hemos visto muy preocupados, porque el ejército pues participa en la distribución de las vacunas en todo el territorio nacional, porque colabora con las autoridades sanitarias en esta estrategia de llevar pues estos vectores médicos a todos los rincones del país. Les hemos visto muy preocupadas y muy preocupados porque el ejército tiene control de la situación de los migrantes en las dos fronteras, porque participa en la limpieza del sargazo en las playas del Caribe. Les hemos visto incluso muy preocupados porque el ejército reparte enseres domésticos a los afectados por las diferentes conflagraciones naturales que azotan al país. Y en realidad no hemos identificado, a pesar de este gritoneo, a pesar de este exagerado coro de advertencias, ninguna prueba fehaciente de que el ejército mexicano esté abusando del poder, de la presencia o de la persistencia con que el gobierno del presidente López Obrador utiliza a sus integrantes. Durante estos 2 años yo me he dedicado a observar este proceso en el que el gobierno mexicano ha incorporado al Ejército Nacional en diferentes áreas. Incluso lo he comparado con algunas de las estrategias que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo con su propio ejército, el ejército estadounidense, donde pues hay trabajos
de seguridad nacional en los que colabora el ejército tan distantes de lo militar, como las estrategias médicas, como las estrategias científicas, como las estrategias para la producción de cosas tan importantes como automóviles, naves espaciales. Es decir, he identificado esta lógica del presidente López Obrador de convertir al ejército en una fuerza no solo militar, sino también una fuerza social, dada la pertinencia y la pertenencia de pues las clases más bajas a esta estructura, porque sin lugar a dudas los soldados, las integrantes de los cuerpos militares, pues son ciudadanos y ciudadanas de bajos recursos que ven principalmente en el servicio militar, en el servicio castrense, una oportunidad de desarrollo. Y me parece, insisto, tratando de compararlo con esta dinámica de utilización del ejército, pues con lo que ocurre en Estados Unidos, con el ejército estadounidense, que también participa en construcción de estructuras sensibles para la seguridad nacional, como aeropuertos, como centros de lanzamiento de cohetes, ¿no? Y he intentado también entender por qué el presidente se recarga tanto en el ejército mexicano. Y sin lugar a dudas, creo entender el por qué. Y el por qué está muy alejado, sumamente alejado de cualquier intento de militarizar al país, de militarizar las instituciones públicas, de militarizar a la sociedad mexicana o de imponer el gobierno del ejército en la sociedad mexicana. Tiene que ver, desde mi muy particular perspectiva, con el hecho de reconocer que una de las pocas instituciones que, a pesar de haber sido tocada por el crimen organizado, a pesar de haber sido tocada por el narcotráfico, a pesar de haber sido tocada por la corrupción, ha podido intervenir en estos asuntos y mantenerse como una institución primordialmente sólida, primordialmente pues capaz de sobreponerse a el deterioro que muchas otras instituciones del país han acusado en los últimos años. Y me parece que no le falta razón al presidente López Obrador cuando hace este acercamiento y esta confianza con las Fuerzas Armadas mexicanas, porque sin duda la capacidad de control interno que tiene el ejército, dada la disciplina, dada la lealtad, dada la mística de servicio, pues sin duda es muy útil cuando el resto de instituciones, el resto de grupos, el resto de segmentos de la sociedad, pues simplemente no quieren jalar con la misma enjundia, con el mismo entusiasmo en la cuarta transformación. Pienso yo que muchas de estas voces que hablan de militarización y no aportan ninguna prueba de que esto sea negativo, pues tiene que ver con la pérdida de los privilegios, porque para muchos de estos sectores, para muchas de estas voces, sin lugar a dudas, la inseguridad, la violencia, pues también era una caja de ingresos, porque les permitía pues venderse como estrategas de la seguridad, les permitía venderse como organizaciones necesarias para imponer la paz, organizaciones necesarias para explicar los fenómenos delictivos, los fenómenos de inseguridad. Y ahora, pues no se necesitan, porque la dinámica es otra, porque las instituciones mexicanas están trabajando de otra manera. Y por supuesto, en muchos de esos casos, lo que parece primar, pues es el hecho de que han perdido sus espacios de influencia, tanto dentro como fuera del gobierno, y eso los tiene muy mal, los tiene muy desatados, muy atribulados. Sin lugar a dudas, es importante, muy importante, revisar a fondo
la participación del ejército mexicano, de las diferentes corporaciones del ejército mexicano en las tareas civiles. Por supuesto que es importante supervisar los contratos, supervisar las obras, supervisar las licitaciones, supervisar las adjudicaciones y revisar con lupa, con lujo de detalle, este proceso de acercamiento entre el gobierno civil y la estructura militar. Pero me parece que muy flaco esfuerzo, muy pobre empeño se le ofrece a la sociedad cuando solo se habla de catástrofes, cuando solo se habla de peligros, sin plantear pues datos duros, evidencias concretas, situaciones específicas que nos permitan analizar estos peligros que tanto advierte esta serie de voceros del infortunio, esta serie de agoreros de la desventura en nuestro país. Me parece, sin lugar a dudas, que uno de los más lamentables argumentos en contra de la participación del ejército en tareas civiles es la que ocurrió en los últimos días con algunos medios de comunicación cuando se quejaron abiertamente, criticaron pues que el ejército esté participando en las tareas de suministro de los bienes que se van a distribuir a través del Tianguis del Bienestar en los lugares más pobres del país. Algunos periódicos tacharon el asunto como ahora el ejército también va a repartir juguetes, como si esto fuera el acabose de una estrategia o fuera el acabose de la circunstancia nacional. Y me parece, sin lugar a dudas, que tiene más que ver con, insisto, su negativa a entender lo que ocurre en la Cuarta Transformación, su empeño en dinamitar a la Cuarta Transformación, que un afán por explicar lo que estamos viviendo. Si una estructura, si una institución en el país tiene la capacidad de movilización, tiene la capacidad de organización, de estructuración y de participación masiva y llegada a todos los puntos del país, sin lugar a dudas es el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas, que tienen un control prácticamente total del territorio y conocen las rutas, conocen las estrategias, conocen la forma en la que es mejor acercarse a una población, sobre todo si estamos hablando de las poblaciones más incomunicadas, las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, las poblaciones a donde no llega nadie o a donde no llega nada. Sin lugar a dudas, puede llegar a ser hasta mezquino criticar que sea el ejército uno de los principales organismos encargados de esta estrategia, porque sin lugar a dudas se niega el reconocimiento a una institución que está trabajando de la mano de la Cuarta Transformación y que está trabajando bajo las lógicas de la Cuarta Transformación. El hecho de que prácticamente todos los servicios en torno de este Tianguis del Bienestar estén coordinados por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, una mujer que además se ha convertido en imprescindible para el gobierno del presidente López Obrador, pues dice muchísimo de esta nueva dinámica. Las reglas las marca el poder civil, las estrategias las marca el poder civil, y la colaboración del ejército mexicano, la colaboración de las cúpulas castrenses y de los cuadros de los cuerpos militares es una tarea de acompañamiento que está muy bien delimitada y muy bien definida, y me parece que no podríamos regatearle reconocimiento, no deberíamos tampoco regatearle reconocimiento al ejército mexicano que se ha convertido en un instrumento fundamental de esta transformación. Está muy lejana, muy lejana la época de los golpes militares en América Latina. Los golpes de hoy, los golpes autoritarios de hoy no son con soldados, no son con ejércitos
Está perfectamente establecido que si una democracia es vulnerable es por el golpe de las oligarquías económicas, es por el golpe de las oligarquías mediáticas, es por el golpe de las oligarquías incluso eclesiásticas, porque se constituyen en polos de ruptura de la constitucionalidad, de la institucionalidad y de la democracia. Está, insisto, muy lejana la época en la que los ejércitos daban golpes de Estado. Los golpes de Estado hoy los dan los oligarcas, los dan los ricos, los dan los derechistas, los dan los conservadores, los dan los medios de comunicación, incluso los dan los poderes judiciales, los jueces, los magistrados, los tribunales. Ahí es donde hoy se gestan los golpes que atentan contra las democracias legalmente y constitucionalmente establecidas. El hecho de dinamitar la participación del ejército al grito de están militarizando el país tiene más que ver con el deseo de estas oligarquías a las que sirven los medios de comunicación de impedir que el gobierno de la Cuarta Transformación logre sus objetivos. Y me parece, sin lugar a dudas, sin ninguna duda, que el principal aliado en términos estructurales y en términos territoriales de esta Cuarta Transformación es, sin lugar a dudas, el ejército mexicano en lo particular y las Fuerzas Armadas en su conjunto en lo general. Yo creo, sin duda, que estamos viendo un momento interesante en la correlación de fuerzas entre el poder civil y las cúpulas militares, y no podríamos entenderlo sin el poderosísimo jefe de Estado, jefe de gobierno que tenemos en el país. No podríamos entender esta lógica si no tuviéramos un presidente tan fuerte, tan influyente y tan arraigado en la aprobación popular como el presidente López Obrador. Me parece que hemos visto y seguiremos viendo a un ejército colaborador, a un ejército participativo, a un ejército leal a la institucionalidad democrática que las urnas llevaron al poder, y me parece que es una buena noticia para la democracia mexicana. Los agoreros de la desventura, los agoreros de las tragedias seguirán lamentándose porque ahora el ejército mexicano también reparte juguetes. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.